ejercicio que tienen que resolver programando en C++ va a estar alrededor de un arreglo de números enteros, que va a ser un dato. Ese arreglo se va a llamar números. Dado ese arreglo numérico, ustedes tienen que hallar o calcular el máximo valor del arreglo, el mínimo valor del arreglo, la suma de los valores del arreglo, el producto de los valores del arreglo, la cantidad de valores positivos, negativos y ceros del arreglo, y tienen que ordenar la lista en forma ascendente. Que este va a ser el tema más importante, el 50% de la evaluación. Es decir, que están declaradas, definidas, tienen existencia para todos los procedimientos. La primera y lo más importante es el arreglo, que lo declaro como un arreglo de números enteros, de nombre números, con una extensión que no la defino, y sí defino la composición. Tiene 7 valores numéricos: 3, 15, menos 16, 5, menos 48, 1, 12. 7 valores. Esta variable, este arreglo, tiene que ser global, porque todos los procedimientos van a necesitar de este arreglo. En cambio, estas que están abajo podrían no ser globales. Yo las definí acá para agrupar todas las definiciones. Como tengo que hallar el máximo valor, declaro la variable máximo con valor 0. Declaro la variable mínimo con valor 0. Como tengo que hallar la sumatoria, declaro la variable sumató con valor 0, que es el valor neutro de la suma. La variable producto la declaro con valor 1, que es el valor neutro del producto. Voy a necesitar dos variables para iterar, la llamé IJ, y una variable auxiliar, que llamé AUX. Como tengo que hallar los valores positivos y negativos y los ceros, declaro la variable positive con valor 0, la variable negative con valor 0 y la variable 0 con valor 0. Finalmente declaro la variable n, que es la cantidad de elementos que tiene la lista. Yo esta lista se la voy a dar el día de la evaluación, no es esta exactamente. Recordarán que cuando trabajamos con un arreglo de texto, podía usar la función strlen, string length, el largo del arreglo, de la cadena, pero el strl solamente se aplica a arreglos alfabéticos, no numéricos. Entonces voy a utilizar esta función que se llama sizeOf. Defino un array de números enteros con una extensión indefinida y con 5 valores: 3, 1, menos 4, 12, 0. Defino un arreglo de tipo carácter, también extensión definida, con 3 valores: la A, la V corta y la E. Defino una variable entera y le asigno el valor de la función sizeOf. ¿De quién? De mi array. Y acá también una función entera llamado largochar, cuyo valor es sizeOf del arreglo chars. Ahora, sizeOf, ¿qué es lo que me da? Bueno, acá pongo cout cantidad de números de mi array, y acá pongo el valor de largo num, y acá pongo cantidad de números de chars, de caracteres, y acá que pongo largo char. Ejecutamos y veo que me dice cantidad de números de mi array 20, cantidad de números de chars 3. El de caracteres está bien porque son 3 caracteres: A, V corta, E. En cambio, la cantidad de números de mi array me da 20, no 5. ¿Por qué es eso? Bueno, sucede que lo que el sizeOf cuenta no es la cantidad de elementos, sino los bytes que ocupan.
y los números enteros en C ocupan 4 bytes. Por eso me da 20. Porque cada número ocupa 4 bytes. 5 números son 5 por 4, 20. En cambio los caracteres ocupan solamente 1 byte. Por eso me da bien, porque son 3 bytes, o sea 3 caracteres. Bueno, lo único que tengo que hacer acá es sencillo entonces. ¿Cómo obtengo la cantidad de caracteres? Al size of de mi array lo divido por 4. Y soluciono el problema. Compilo de nuevo. Ejecuto. Ahí está. Cantidad de números de mi array, 5. Supongamos que pongamos acá otro número. Ponemos 2 números más. Compilamos. Ejecutamos. Acá me da 7. Bueno, por esa razón, entonces, al size of de un array numérico hay que dividirlo por 4. Porque el size of me da la cantidad de bytes que ocupan todos los elementos del array. Cada número entero ocupa 4 bytes. Cada carácter ocupa solamente 1. Volvamos entonces ahora al programa que estamos haciendo de ordenamientos máximos y mínimos. Volvamos ahora a nuestros procedimientos. Estoy en el proyecto, en el entorno dev. Ya vimos el tema de las variables. Y voy al main. Acá tengo el main. Como siempre empieza con doble paréntesis y la llave de apertura, y tiene que estar la llave de cierre. Y adentro de la llave el contenido del procedimiento main. El main es el procedimiento no solamente el principal, sino el único que se ejecuta. No puede ejecutar una rutina fuera del main. Bueno, acá lo primero que hace es que imprime los valores del arreglo dado, o sea, 3, 5, 15, menos 16, 5, 40, es decir, el arreglo números. For i igual 0 hasta i menor n. N recuerden que es la cantidad de elementos, que en este caso es 7, sumando de a 1. Llave, entre llave, ¿qué tiene que hacer? Imprimir el valor del arreglo del índice i. Al principio es 0, entonces imprime el primer valor, que es 3. A continuación, este es un espacio. Dejo un espacio. Luego se incrementa a 1. Imprimir números de índice 1, o sea, el segundo valor, que es el 15. Y el espacio. Y así sucesivamente hasta que completa la impresión del arreglo total. Acá me imprime la cantidad de elementos que tiene, que está almacenado en la variable n. Y después acá aparecen unas rutinas: maxi, mini, sumar, multiplicar, signo, ordenar más, ordenar menos. Bueno, finalmente el return 0, que es el final. Me faltaría el system pause. Estas rutinas, acá me explica que maxi encuentra e imprime el valor máximo de la lista numérica. Hay que crearlas. Están creadas arriba, algunas. A modo de ejemplo dejé la rutina maxi, que debe crearse iniciándola con la función void, algo así como el para del logo. Voy a crear una función llamada maxi, que empieza acá en la llave de apertura y termina acá. Acá voy a aprovechar para explicar el tema de la variable global. Yo la variable máximo la declaré acá como una variable global, pero la podría declarar acá dentro de la función maxi, que es donde se va a utilizar. Lo defino igual que hice arriba, pero con el valor 0. Cuando yo declaro una variable
dentro de una rutina es una variable de tipo local. ¿Qué significa? Que esa variable va a vivir, va a existir únicamente dentro de la función donde fue creada. Entonces se crea en la función maxi y cuando la función maxi termina se borra. Recordemos que las variables son memorias. Por lo tanto, que una variable sea local tiene la ventaja de que ahorro memoria, porque se crea para cumplir la función maxi y luego se borra, es decir, se ahorra memoria. En cambio, la variable local permanece en todo el proceso. Bueno, yo acá la podría declarar como variable local, la podría sacar de acá, por ejemplo. Porque estimo que la variable máximo no va a ser utilizada por otra rutina ni por el main. Se imprime la palabra máximo y hace un for de di0, es el primer elemento de la lista, que es 3, hasta mientras sea menor a n, o sea menor a 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sumando de a 1. ¿Y qué hacen dentro de ese for? Pregunta, si números i es mayor a máximo, máximo lo definí como el valor 0, número 0 es 3. 3 es mayor al máximo, y sí, porque el máximo es 0. Entonces, si es cierto, asignarle a máximo el valor del número i. O sea que máximo va a valer 3. Repetición. I se incrementa en 1, pasa a ser 1. Números 1, es decir, que es el valor 15, ¿es mayor a máximo? Y sí, si es cierto, máximo igual a número i, o sea que máximo pasa a valer 15. Y así recorriendo toda la lista, bueno, nos damos cuenta fácilmente que 15 es el valor máximo, o sea que máximo no se va a cambiar. Una vez que termina el for, imprimo máximo valor de la lista igual la variable máximo. Bueno, con la variable mínimo es algo muy similar. Piénsenlo ustedes. Vamos a ver la variable sumar. También anticipada por un void. Abre la llave de cierre y hasta acá. Y adentro hay un for, que también es de i a 0, ahí menor a n, mientras i sea menor a n, sumando de a 1. Y hace la variable sumato, que fue declarada acá arriba como con valor 0, igual sumato más número i. O sea, el primer valor de la lista, que es el 3. Como sumato vale 0, 0 más 3, 3. Luego incremento en 1i, 3 más 15, 18. Y así, recorriendo va sumando todos los valores de la lista en la variable sumato. Finalmente y la imprime. Sumato de la variable de la lista, sumato. Bueno, multiplicar es algo muy parecido. Espero que ustedes la deduzcan. Bueno, finalmente nos vamos a la parte más complicada, que es el tema del ordenamiento. Bueno, también deduzcan cómo se hace el signo, que es muy sencillo. Es un for, todos tienen un for. Lo que hay que declarar las variables positive, negative, 0. Bueno, if, si el valor de la lista del arreglo, números i, es mayor a 0, hay que incrementar en 1 la variable positiva. Si es menor a 0, hay que incrementar el número la variable negativa. Y si es un 0, hay que incrementar la variable 0. Vamos entonces al tema del ordenamiento. Bueno, recordaremos que cuando vimos el SQL dijimos que es un lenguaje declarativo, es decir, un lenguaje donde se expresa lo que se quiere. Quiero ver los alumnos que entraron en primer año ordenados por fecha de nacimiento. Quiero, parece la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas. Lo que no se expresa en el SQL es cómo.
cómo se ordena una lista de datos. Esa es tarea de los lenguajes imperativos como el de C. Vamos a ver ahora cómo se ordena. Hay varios métodos, por lo menos 3 métodos de ordenamiento. Nosotros vamos a ver el más sencillo, que se llama método de la burbuja. Ese nombre alude al hecho que en un recipiente con una bebida gaseosa, las burbujas más pequeñas se van para arriba. Entonces el método de la burbuja consiste, supongamos que tenemos un arreglo llamado lista que tiene 4 valores numéricos, 5, 1, 3, 2. Y estos son los números de índice. El elemento 0 es el 5, el elemento 1 es el 1, el elemento 2 es el 3, el elemento 3 es el 2. Son 4 valores numéricos y entonces el índice llega hasta 3, porque empieza en 0. El método consiste en preguntar si un elemento es mayor al que tiene a la derecha. Por ejemplo, el elemento 0 de la lista, 5, es mayor al elemento 1. Si eso es cierto, hay que cambiarlo de lugar. Luego se incrementa el índice en 1. El elemento 1 de la lista es mayor al elemento 3. Si eso es cierto, hay que cambiarlo de lugar. Se incrementa el índice en 1. El elemento 2 de la lista es mayor al elemento 3. Si eso es cierto, hay que cambiarlo de lugar. Entonces me queda la lista 1, 3, 2, 5. Este proceso de recorrer la lista del elemento 0 al elemento n-1, digamos, se logra con un for, donde j es la variable numérica que empieza en 0, siempre y cuando sea menor a 4, sumando de a 1. Si lista j es mayor a lista j más 1, es decir, el que está a la derecha, cambiar posiciones. Que ahora vamos a ver cómo se cambian las posiciones. Pero esto no hay que hacerlo una sola vez. Hay que hacerlo en la misma cantidad de elementos que tiene la lista. Hay que hacerlo 4 veces. Por lo tanto, este for, que tiene como variable iteradora el j, hay que ponerlo dentro de otro for, que también va de i0 a i menor a 4. Es decir, esto que acabamos de ver hay que hacerlo 4 veces. Vamos a ver un caso más complejo que tiene 8 elementos. Por eso el índice va de 0 a 7. Este es los valores de la lista. 5, 1, 3, menos 4, 8, 0, menos 1, 2. Y empezamos con i0 y j0. Cada vez que i cambie de valor se va a poner pantalla verde. Lista 0 es mayor a lista 1. Sí, es cierto. Cambiar de lugar. Lo cambió. J se incrementa en 1. Y sigue siendo 0. Lista 1 es mayor a lista 2. Sí, cierto. Cambiar de lugar. J se incrementa en 1. Lista 2 es mayor a lista 3. Cierto. Cambiar de lugar. J se incrementa en 1. Lista 3 es mayor a lista 4. Falso. No hay que hacer cambio alguno. J se incrementa en 1. Lista 4 es mayor a lista 5. Verdadero. Cambiarlo de lugar. J se incrementa en 1. Lista 5 es mayor a lista 6. Cierto. Cambiarlo de lugar. Bueno, el último paso es inocuo. Porque el 6 no es mayor al 7, porque no existe el 7. Ahora, hay que repetir. I se incrementa en 1. Y J vuelve a 0. De 0 a 7. Lista 0 es mayor a lista 1. Falso, no cambiar. Lista 1
es mayor a lista 2, cierto. Lista 2 es mayor a lista 3. Lista 3 es mayor a lista 4. Cambiar. J se incrementa otra vez en 1. Lista 4 es mayor a lista 5. Sí, cambiar. J se incrementa en 1. Lista 5 mayor a lista 6. No. Terminó de recorrer la lista J, entonces se incrementa I en 1. I es 2, J es 0. Lista 0 es mayor a lista 1. Sí. Lista 1 es mayor a lista 2. Falso. Lista 2 es mayor a lista 3. Sí. Lista 3 es mayor a lista 4. Sí. Lista 3 es mayor a lista 5. No. Lista 5 mayor a lista 6. No. Terminó J de recorrer y se incrementa en 1. Ahora es 3 y J es 0. Lista 0 mayor a lista 1. 1 mayor a menos 7, sí. 1 mayor a 3, no. 3 mayor a 5, no. 5 mayor a 8, no. J terminó su recorrido, incrementamos en 1 I. Y es 4, J empieza en 0. J es el for interior, I es el for externo. J terminó su recorrido. Y fíjense que ya se ordenó. No, todavía no se ordenó, me falta un paso. J vuelve a 0 y se incrementa en 1, estamos en 5. J 0. Lista 0, mayor a lista 1, sí. Bueno, allí ya se ordenó. Sin embargo, la programación va a hacer que J haga todo el recorrido, aunque sea innecesario. Y todavía me falta un nivel o 2 niveles de I. Por eso el método de la burbuja no es eficiente porque hace trabajo de más. Entonces se puede dar el caso que con una sola vuelta ya se ordena la lista, depende cómo esté. Sin embargo, los for van a seguir funcionando hasta que se completen, aunque se ordene enseguida la lista. Por ejemplo acá. Cambiamos ese en el primero y ya quedó ordenada. Sin embargo, el método de la burbuja ordenaría todo el ordenamiento para los 7 veces de J y las 7 veces de N. Entonces, el for I indica las veces que hay que repetir el ordenamiento. Y J es el que va trabajando haciendo las comparaciones. Si lista J es mayor a lista J más 1, cambiar. Vamos a hacer entonces el ordenar más, es decir, ascendente. Void ordenar más y entre llaves el contenido. Dijimos que eran 2 for. Dentro del primer for va el segundo. El elemento J de la lista del arreglo es mayor al J más 1. La llave. Si es cierto, hay que cambiar. Ahora, ¿cómo se hace el cambio? Bueno, acá vamos a utilizar la variable aux que habíamos definido al principio. Y decimos
A la variable aux le asignamos el valor del elemento j del arreglo números. Es decir, lo estamos guardando, pasando a otro lado porque ahora lo vamos a reemplazar. El valor j del arreglo números va a ser igual al que está al lado, o sea, j más 1. Finalmente tenemos que generar número j más 1 con el valor de aux. Es decir, si j era 3 y j más 1 era 8, ¿qué hice? Acá aux lo hice igual a 3. Número j lo hice igual a j más 1, es decir, a 8. Y número j más 1 lo hice igual a aux, o sea, 3. Así que el arreglo me quedó ahora en lugar de 3 y 8, me quedó 8, 3. Esta pequeña rutinita que está acá es la que hace el cambio. Bueno, quiero probarlo, pero como para ejecutar el main necesitaría tener todas las funciones determinadas, maxi, mini, sumar. Bueno, voy a sacar las que no tengo, o sea, mini, multiplicar el signo, ordenar más, ordenar menos. Bueno, ordenar menos también lo saco. Y compilo, voy a ver si está todo ok. Estos son comentarios, de manera que ignora los comentarios en la compilación. Bueno, me olvidé el punto y coma acá en el System Pause. Ya compiló. Recuerden que, bueno, la lista me la voy a imprimir al principio, ¿no? Que era esta. Ejecutar. Arreglo dato 3, 15, menos 16, 5, menos 42. Cantidad de elementos 100, máximo 15. Ok. Sumatoria, menos 28, bueno. Que no me hizo el ordenamiento. Bueno, me olvidé de imprimir los valores de la lista ordenada, que es lo mismo que está acá en el main. Con la diferencia que ahora el arreglo de números va a estar ordenado. For i 0 hasta i menos n, sumando de a 1. Cout, el arreglo de números, i. Se va a hacer el elemento 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Compiló, ejecutar. Bueno, 15 es el máximo, sumatoria es menos 28. Y acá está el ordenamiento, menos 48, menos 16, 1, 1, 3, 5, 12. Listo, el método de la burbuja.